Adicta a la siesta, de la mano de Juan José Martínez. 38 minutos pasaron de la hora 13, como siempre lo estoy diciendo, rápido el tiempo corre. Por algo Juan Gabriel dijo, el tiempo corre, no se detiene nunca. Dios perdona el tiempo a ninguno, dice, de una forma exagerada de hablar del tiempo, que es inexorable y que el tiempo avanza sin perdonar nada, arrastra todo consigo como el tiempo, ¿no? El tiempo que es, por supuesto, ¿eh? Bien, seguimos siendo presentados por grandes marcas, Dismar Salud y Cultura. Century Signature, con la bella Marta, por supuesto, a la cabeza por allí también, ¿eh? Con los auspicios de Dismar Model Production, Revista Z, MDecor Confecciones, desde Santa Rita, lo mejor en confección. MG Cirugía Estética y Trasplante Capilar del doctor Miguel Ángel Gamarra, de Amaris Calzados. Y en España, cuando vayas, no deje de pasar por Café Barrudi, porque estamos sabiendo que el café de ellos es el mejor café de España. Y cuando digas que vos sos de Dismar, te vas de parte de Dismar Radio y TV, te van a ofrecer 4 o 5 cafés, lo que vos quieras, hasta tomar a tu gusto el rico café de Café Barrudi en España, con el apoyo de Decir Store Paraguay. Qué lindo momento, mi querida Van, ¿eh? Así es. ¿Te gustó la entrevista con Nati? Con Nati, sí. Jovencísima, bellísima. Súper interesante. Y tiene una dirección importante en la revista Cartelera, ¿eh? Así es. Así que ella creo que ya dejó los datos para que se puedan inscribir para el casting, que nuevamente vamos a estar invitándola para que nos comente cómo fue el casting. Bien. Como siempre, por supuesto, tenemos grandes personalidades aquí en el escenario, Dismar Salud y Cultura, referentes de importantes visitas, por ejemplo, en la parte artística, cultural, en la parte científica y en este caso en una parte muy importante de la cultura de nuestro país, que es el idioma nuestro, tan autóctono como es el idioma guaraní. Nos visita ahora el doctor David Galeano Olivera, que es el director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es nuestro vecino que está acá cerquita, cuadras nomás. Y es la segunda ocasión en que el doctor estamos teniendo, está cerca, pero no, los vecinos nunca se ven casi. Aquí entonces no nos separamos de esa realidad. Doctor David Galeano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Me gusta. Doctor en guaraní, no te puedes hablar. Bien, ¿cómo estás? Y por ahí te un saludo cordial, Juan José, para vos, para Vanessa también, y contento de compartir con ustedes esta hermosa tarde calurosa. Qué lindo, doctor. Hacía rato después. ¿Cuánto tiempo volvemos a vernos, doctor? Y probablemente un año por allí nomás. No creo que haya pasado más tiempo. Un año máximo, sí. Pero pasa rápido el tiempo, ¿verdad, doctor? Sí. Más todavía cuando uno está con una actividad continua, en el caso de ustedes también acá. Sí. Nosotros que desarrollamos también muchas actividades a nivel nacional, entonces como que nos sentimos ya al transcurrir el tiempo. Doctor David Galeano, una función muy importante, estudiantil, académica, de formación de valores del arte, que tenemos un idioma que hemos impuesto al mundo, que es lo importante. Es un idioma que la gente respeta. Paraguay, único país bilingüe en América, doctor, ¿eh? Así mismo, el Paraguay es un caso sui generis, un caso, sí que único en América y probablemente entre los pocos del mundo, tiene esta característica. Seguramente hay muchos países bilingües, pero el caso paraguayo es un caso donde por una parte está una lengua nativa, originaria de esta parte de América, y la otra la lengua, así como solemos decir, del conquistador que alguna vez llegó acá con los españoles, el español o el castellano, ¿verdad? Y lo nuestro acá el guaraní. El guaraní. Y estamos hablando de una relación que llevan ambas lenguas de casi un poco más de 400 años. Y antes de la llegada de los conquistadores, obviamente este fue territorio guaraní. Siempre fue hablado, siempre fue el único recurso de comunicación que tuvieron acá los habitantes, digamos, naturales de esta parte de América, que no solamente es Paraguay, también le toca al Brasil. Uno dice Maracaná, por ejemplo, el famoso estadio Maracaná, el nombre de un loro en guaraní. Acá, por ejemplo, un famoso personaje conocido por todos, Alder Alcide. Él es de Maracaná. Maracaná, Maracaná, el nombre de un loro. O uno dice, por ejemplo, el autódromo de Yacarepaguá.
El yacaré es un nombre del claro, cocodrilo, reptil, ¿verdad? sí. Claro, y ahí yacanejú, yacaré overo, yacaré paguá, es una variedad. Una variedad. O uno dice el centro de la política brasileña, y uno dice Itamanatí, y ellos escriben Itamanatí con una Y. Tamara. Y viene de Itá, piedra, maná, deforme, y Tí, el lugar donde abundan las piedras irregulares. Ahí tenés el caso de Brasil. En el caso de Argentina, el sitio donde nació el famoso San Martín, acá en la provincia de Corrientes, es Yapeyú, que es Iapeyú. Agua de superficie dorada, hoy se llama Laguna Dorada. O uno cruza al otro lado y está Ituzaingó, o está, por ejemplo, en Burucuyá, Curuzucuatiá. Y uno encuentra nombres en guaraní, hasta en Buenos Aires, ¿verdad? Mismo el nombre de Uruguay, que es Uruguay. Uruguay, mira. Así como Paraguay es Paraguay, Sí. o Tapiracuay, decimos Tapiracuay. Uruguay, es el es una sal. El Sí. Uruguay es una clase de caracol. Y el guaraní hasta hoy tiene la costumbre de nombrar un lugar por la presencia abundante de algún elemento natural. Por ejemplo, en este caso, donde abundan las plantas en Bocayá, de coco, es Bocayatí. O cuando abundan animales, uno dice yaguaretecuá. El lugar donde están los yaguaretes. Ciervocuá, por ejemplo, se llama Ciervocuá, Narima, claro, sí. y se refiere a eso. Claro. Y cuando claro, uno claro. tiene, por ejemplo, ríos, Sí. siempre al final va a estar la I. La La I. Acaraí. Acaraí, el acará es el nombre de un pez. Mondaí, que es el nombre de otro pez. Que no tiene nada que ver con el ladrón y mondajá. Mira. El mondá es el nombre de un pez. Claro. El río donde abundan los peces llamados mondá. Abajo está Yatitaí. O está Yabeburí. Yabeburí. Sí, y que era Yabebuí. Yabebuí pues es la raya. Se fue deformando con el tiempo la... Claro, hay palabras que se degradan. ¿verdad? Se degradan, Y hoy, sí, por ejemplo, sí. mucha gente dice tacuarí, es tacuarí. Tacuarí. Claro, el nombre guaraní. Claro. Entonces, con esto lo que quiero significarte es que toda esta región, Paraguay el epicentro, Sí, el sí, corazón del guaraní, y en el entorno Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay, forman parte de lo que llamamos la región guaranítica, La que ya región preexistió guaranítica. a la llegada de los conquistadores. Pero esos países nos han conservado como cultura propia, por ejemplo, el guaraní, doctor. No, obviamente nosotros tenemos acá el mérito de haber hablado, de haber sostenido, inclusive existen pocas lenguas en el mundo, y acá en el caso de América podemos hablar de la única, que fue tan, pero tan terriblemente reprimida, perseguida, como lo fue el guaraní. El hecho de que, por ejemplo, a un guaraní hablante anteriormente se le hacía arrodillar. Sí. Imagínate. Oye, moñezoñe, ahora guaraní, oye, yurupete. Oye, Se le pegaban en la boca, porque, oye, lleguemos a guaraní, yurupete, oye. Guarango se le decía. Guarango, va bien de indio. Sí, Le vio campesino, va. me acuerdo. Campesino de oye, guaraní, me va. Sí, Todas esas fueron y son expresiones degradantes a la figura, a la persona del guaraní hablante. Y el hecho que en las escuelas, por ejemplo, los niños que eran descubiertos hablando guaraní tenían que salir y de castigo recorrer el patio de la escuela diciendo no hablaré más guaraní. Doctor, ¿eso en qué tiempo más o menos habrá sido? Doctor? Y acá mirando hacia atrás, nosotros tenemos experiencia hace 10, 15 años todavía. ¿Hace poquito? Hace poquito. Castigaban al que hablaba. Castigaban al que hablaba guaraní. Y ahora si vamos, no perdamos de vista, justamente ayer recordamos el triste acontecimiento de la muerte de López el 1 de marzo de 1870. Y pero fíjense en este detalle, más que un detalle, una cuestión muy grande, de cuando iba a venir sobre nosotros los triple aliados, ellos decían, si queremos destruir al Paraguay, primero debemos destruir al guaraní. Bueno, ¿y por qué? Porque era el elemento, y sigue siendo hasta hoy, que nos cohesiona, que nos une. Ya no guaraní. Claro, y Bueno, nos aísla del resto. Del resto, ¿verdad? Sí, y sí, en sí. la conversación nuestra solamente nosotros nos entendemos. Claro, El extranjero claro. mira, ¿verdad? Sí, sí. Y sí, no importa que inclusive alguien haya estudiado, no es la misma cosa vivir en Paraguay y hablar. Acá, por ejemplo, la gente, te pongo unos ejemplos. Un tiempo atrás había venido un norteamericano fanático del guaraní, ya estudiaba guaraní allá, leía, ¿verdad? Y él estaba contentísimo y creidísimo que ya hablaba guaraní. Y vino acá y pidió ir a un barrio donde la población sea más guaraní hablante. Así lo hicieron acá en San Lorenzo. Una noche lo invitan a una reunión, la gente hablando guaraní, le escuchando, y en una de esas se levanta una persona y dice, con respecto a alguien que estuvo en la reunión, dice, na Pepe o fulano o joco avisto y seite ire. Y él escucha eso
Y como tenía una voz potente, ¿verdad? Y era un tipo enorme. Sí, sí. Ya le dice, ¿y quién tomó tanta agua esa? Y bueno, así como ahora la Claro. gente, todo el entorno se mató de risa. Sí. Al otro día me dice él, ¿y qué pasó? Me dice, se rieron de mí. Y le digo, ¿qué fue qué ocurrió? Le digo, y escuché que alguien tuvo tigre, yo pensé que alguien tomó mucha agua. No, le dije, pero ¿eso qué significa? Y que estaba borracho, le digo. Y me dice, no, y quita un diccionario que tenía en el bolsillo, un diccionario de bolsillo. Busca, borracho, borracho. No, mon, bolan de diccionario, pando y coilo. Puede ser tuishete, ire tuishete, lembure tuishete, tatare tuishete, troncore, y yuru tataje te mata, mira, sí. Pero yo no, acá, ¿no? Tira el diccionario y me dice, ¿cómo tengo que hacer? Y nacer acá y hablar guaraní acá. Jamás. Y eso es lo Claro. lo que nos hace únicos, ¿verdad? Sí. Solamente nosotros nos entendemos mediante el guaraní. Doctor, ¿qué peculiaridades, rarezas tiene, por ejemplo, nuestro idioma guaraní? Porque tengo entendido que el autor de la gramática guaraní no fue paraguayo. Claro. La estructuración de la gramática se hizo sobre la forma de hablar de la gente, o sea, Sí, responde. sí. Solamente que el modelo que se usó era el modelo latino, el del castellano, Latino, y es sí. obra de Antonio Ruiz de Montoya, pero que siempre reflejó lo que es el guaraní. Refleja. Más allá de que haya sido un extranjero el que haya Sí. desarrollado la gramática. Y les quiero, si ustedes me permiten, para Sí. en esa cuestión de qué peculiaridades tiene. Sí. Si yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo dirían en guaraní yo camino? Chaguatá. Sobre la marcha. Sí. Ninguno de Claro, no. media hora, claro, dice, no. al toque. Chaguatá. Bueno, pero fíjense qué es lo que acaban de hacer. Yo le dije, yo camino hasta la N, y después de la N yo le agrego en castellano O y digo camino, as y digo caminas, A y digo camina, camino, caminas, camina. Sí. Y ustedes acaban de decirme, she, Ajá. a, guatá. Aguatá. A, guatá. Aguatá. Y me van a decir, tú caminas de ere, guatá. De ere, A, e, o, guatá. guatá. En guaraní varía al principio, es a, re, o, y después guatá. Entiendo. Y en castellano es camín y después o, Al a, final, al final. final. ¿Cómo ustedes saben eso? Porque en su vida hablaron desde criatura en el barrio. No Claro. es precisamente la escuela o el colegio la que me va a enseñar guaraní. Sí. Yo voy a la escuela y el colegio para pulir lo que ya tengo, pero todos hablamos. Claro. Podemos hacer inclusive una apuesta y le ganar aquí a la luna a ustedes. Si salimos a la calle, al primero que pasa, Sí. yo le pregunto cosas Sí. como esta. Otro caso. ¿Cómo se dice en castellano? Ahora al revés. Sí. Yo, por ejemplo, Perú es Pedro. Les Sí, anticipo, Perú. Sí. Perura y Oguatá. ¿Cómo diríamos en castellano? El hijo de Pedro camina. ¿Decir lo mismo, Vanessa? ¿Es igual? Sí. Perura y Oguatá, el hijo de Pedro camina. Perura Oguatá, Oguatá. sí. El hijo de Pedro está caminando. Perfecto. Sí. El hijo de Pedro camina. Sí. Bueno, atiendan el ejercicio que acaban de hacer y eso demuestra que ustedes son guaraní hablantes, Sí. hablan castellano, solamente que no nos damos cuenta. Yo Sí. le dije a ustedes, Perú era y. Sí. Oguatá. Allí dice Perú, Pedro, Raí, hijo, Oguatá Sí. camina. Pedro, Sí. hijo camina, dice. Sí. Sí. Pero ustedes no me dijeron Pedro, hijo camina. Claro, armamos la Claro. construcción real. ¿Qué hicieron ustedes? En castellano es el hijo de Pedro Sí. camina. ¿Qué es lo que ocurre en guaraní? Primero está el poseedor, Perú, Raí, Oguatá, Perú, Raí, Oguatá. Yo digo, y paso al castellano, el hijo de Pedro, primero está lo poseído y después está el poseedor. ¿Por qué me dijeron el hijo de Pedro si yo le dije Perura y Pedro hijo? Dice. No Claro. había el. Claro, sí. Le pusieron sí, el sí, hijo sí. de, le pusieron a de. Claro. ¿Por qué? Porque saben que así se tiene que decir en castellano. Claro. Está Porque- en nuestro Claro, gen. no- ¿Cómo nosotros le ya va a tenemos. costar a un extranjero armar eso? Para nosotros es automático. Automático. Sí. Automático. Ellos, los extranjeros van a decir, en sentido literal van a estar diciendo. Pero increíble Sí. es la manera que, y la gente dice, no, yo no hablo. Mentira, todos hablamos. Todos hablamos. Lo que pasa es que hay todavía una especie de remanente Sí. de todas esas actitudes contrarias que decía la gente, no, es de guarango, no es de indios, no hables guaraní. Hoy la gente habla. Sí, Es como que vivimos en un tiempo donde perdimos esa especie de temor. Antes, van a recordar ustedes, había gente que llamaba a la radio y a la televisión y pedía permiso para hablar en guaraní. Sí, sí. Que tú venías de guaraní, hoy Sí. se acabó eso. Hoy la gente habla. Habla. Ustedes acá seguramente cuántas veces en un noticiario o en cualquier otro medio, ¿verdad? Sí. Independientemente de Dismaro. Uno mira y en cada noticiero uno ve gente que habla guaraní.
Sí. ¿verdad? Sí, Y sí. no es allá Así en es. el fondo de la campaña, aquí entre nosotros, Aquí entre Paraguay, nosotros. Sí, Palacio de sí, Gobierno, sí, Parlamento, sí, la gente sí. de Guaraní. Sí. Y entonces, estos dos ejemplos que les pongo forman parte de una serie impresionante de conocimiento que tenemos los paraguayos. Y tenemos que entender que el hecho de ser bilingües nos hace más inteligentes. Porque si yo le digo a una persona que habla solamente castellano, ¿qué es esto? Él mira y me dice, casa. Claro. Pero si yo le muestro eso a un bilingüe paraguayo, me va a decir casa y al rato hoga. Oiga, sí. Y si yo le muestro eso que está allá, y eso es Ah. el que habla castellano, Ah. el patio. El patio. Y este que habla guaraní, el patio, corapi, Cora. doble. Sí. Si este sabe 1000, nosotros sabemos 2000. Si sabe 1.000.000, sabemos 2 millones. Cierto, Así es. Tenemos más desarrollado el conocimiento, el intelecto. Y de eso tenemos que darnos cuenta y eso tenemos que aprender a valorar. Doctor, la palabra harú es grosería. Sheharú. No. Oye, Harú en realidad también se conoce, bueno, tiene varias, hay pelos que se Varias conoce con el interpretaciones. nombre de acepciones. Sí. Serían como Sí. distintos significados que se le dan a la misma palabra. Sí. Antes de responderte te pongo un ejemplo. Sí. En castellano yo digo blanco. ¿Y qué es blanco? Y me van a decir color. Pero puede ser blanco un apellido también. Don Pedro Blanco salió ayer, pero don Pedro Blanco es moreno. Claro. Pero no tiene nada que ver blanco allí de color. Sí, Es sí, un patronímico. Sí. Y si yo les digo a ustedes, disparen al blanco, y los que conocen de tiro saben que el blanco de la mosca es negra, Claro. ¿verdad? Y digo, disparen. ¿Qué es allí? Un objetivo. Un Disparen al objetivo. Sí, sí, Y como yo soy profesor, normalmente entro a la universidad y un alumno se le dice, profesor, estoy con la mente en blanco. Y eso es vacío. Claro. ¿Verdad? Blanco allí significa vacío. Entonces, Vacío, sí, 4 sí. significados para una misma palabra. Es verdad. Eso también ocurre con la palabra Harú. Harú. Harú, en realidad, la gente le da ese nombre a la hidrocefalia. O dice, oye, Harú se me oyojea. Oyojea. El ojeo es para la gente también, oye, Harú. Es como una especie de golpe irregular que le Yo hace a una pensé que persona. tenía que ver con el sexo de uno. Decir Sheharú, loco. No. Sheharú pensé que me estaba calentando. Eso ¿no? sería Haku. Sakura, No, Haku. no Ya, es, ya. doctor Sheharu también en el sentido de que estoy harto. Puede ser No, también, claro, por eso estoy- decía, claro. Yo, por ejemplo, soy más de hablar en guaraní y siempre digo, Shembo Haruro, tal cosa de. Claro, Doctor. ya me cansó, Eh, ya me hartó. Ya me A- harto. Antes de perder la idea. Sí. Si el doctor Sheharuro, ajá, la hamburguesa sería, acuérdate. Ayudo a hamburguesa y se con catupirípico. Ya no me Doctor, haró. en las dos partes. Catupirí. Catupirí, Claro. es verdad. Claro, y catupirico, tipo coa. Vea. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué viene? Y por la Doctor, tradición y acá todo en el Brasil, que mundo. ellos no tienen la I, pues. Y en castellano tampoco. Doctor, nadie enseña eso. Sí. Bueno, Nadie enseña. y qué Eso lindo pasa. gesto en este momento en el programa de enseñar esto. Sí. La expresión correcta es catupirí. Catupirí. Claro. Catupirí. No Catupirí existe quiere- catupirí. Catupirí. Claro, ¿por qué decimos, la gente dice catupirí? Porque la I no existe en castellano. Y en vez de catupí, le sale catupí. Catupí, catupí. Ahí eso uno le escucha con el Itamaratí. respeto. Bueno, Eh. uno le escucha y dice acá a los hermanos argentinos, dice Iguazú. Iguazú, Puerto I. Iguazú. O Ipacaraí. dicen. Ipacaraí. Y es I. Porque Sí. no es que se hacen como la gente dice los ñembotas, no pueden nomás porque No no tienen el pueden. fonema I Vos sabés que instalado. Julio Iglesias pronuncia bien, doctor. Sí. Y el otro que pronuncia maravillosamente siendo cantante. Joan siendo, Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat. Siempre que asumí. Sepa Ah, Kasumi. una Doctor, maravilla. yo no sé la historia, tengo que un día hurgar. Yo creo que habrá tenido una empleada doméstica. Se me ocurre, mami, yo me divago ahí, que le enseñó a canturrear, ella silbaba. Y esa canción que él le habrá preguntado. ¿Querés que te cuente la historia? Ah, ¿vos conocés la historia? De primera mano. Ah, qué bueno. Nosotros tuvimos la oportunidad de entregarle acá un diploma a Joan Manuel Serrat, ya por el 2000, cuando vino al Paraguay, así una visita fugaz. Y hablamos personalmente con él. Y él nos decía que viajando en avión, él, así como nosotros ahora con un audífono puesto, Sí. iba escuchando música. Y entre Sí. ellas escucha Shepe Kasumi. Shepe Kasumi. Le encantó. No entendió de una. miserable palabra, no entendió. Bueno. Eh. Entonces iba, pero y se le pegó tanto que él donde iba tarareaba. Sí. ¿no? Pero se le pegó. Y entonces dice que él comienza a analizar la cuestión. Pero, ¿cómo es que se me pegó? Esto es extraordinario. Y en una de esas comienza a tararearle a sus colaboradores y le dice, busquen, encuentren, díganme qué es esto, de qué se trata. Y le traían acá y del otro lado, no es, hasta que aparece uno, esta vez. Bueno, y allí le preguntan, y bueno, esto es guaraní, estos hablan paraguay.
¿Pero qué dice? ¿Qué dice la letra? Y justo en ese momento, en Francia, estaba como embajador del Paraguay el doctor Rubén Vareiro Saguier, un gran conocedor de guaraní, una eminencia intelectual. Monstruo. Y entonces, ¿qué dice Vareiro Saguier? Le piden a Vareiro Saguier, él le traduce. Y traducida la canción, dice que Serrat se enamora más. Y a partir de allí, en todas sus presentaciones que hizo en todo el mundo, él cantaba Chepo y Casoni. Incluye la canción. Incluía en su repertorio. Una historia de novela y un grande, Joan Manuel Serrat, porque después dijo que le encantaba el guaraní. Qué impresionante, doctor. Y también, doctor, yo tuve un caso así, por eso también me divagué. Este muchacho, un cantante, no me acuerdo ya, tenía una empleada doméstica y ahí nomás me divagué, que le enseñó el guaraní y él entonces empezó a hurgar en guaraní, encontró música paraguaya y adoptó. Hubieron varios cantantes internacionales que cantaron, entre ellos, ¿sabe qué, doctor? Sí. No es muy Laureano Brizuela. Laureano Brizuela. El tema de, sí. ¿Cuál es el tema que canta él? No recuerdo, pero tema, sí, muy conocido. ¿Qué será de ti? Sí. Gana la ilusión. Sí, sí. Ese canta él. Y creo que se llama Lo que será de ti. ¿Qué será de ti? Se Sí, llama la sí. canción. Sí. Bueno, y así como él nos lo vamos a encontrar, pero a muchísimos grandes muchísima cantantes. gente cantó guaraní. Y la fama que también la música paraguaya tuvo en el exterior, en gran medida nosotros le debemos a Luis Alberto del A Paraná, Luis Alberto del que Paraná. fue un embajador, Totalmente. con ese título luego embajador paraguayo. El caso, por ejemplo, de los indios. Los indios, Agustín Barbosa, Japón. sí, que conquistaron el mundo Qué y llevaron la música, hicieron ellos que los extranjeros se enamoren de la música paraguaya. Sí, con el arpa típica. Sí. Y hay muchos cultores del arpa allá en Japón ahora. Muchísimas. Es más, acá un tiempo el famoso Festival del Tacuarembó que se hace en Guarambaré tuvo que crear un premio, ya había un premio para el mejor ejecutante del arpa. Sí. Pero como sí. vinieron 45 japoneses para participar del concurso acá, en la coordinación, recuerdo el arquitecto Baegen, dispone que se cree una línea hacia alterna de un mejor premio para los ejecutantes japoneses que tocaban Claro, una maravilla. para no competir con el resto, sino para darle una premiación aparte. Claro, ya que vinieron de tan lejos, también un gesto grandioso. Vinieron a tocar arpa en el Paraguay, siendo japoneses. Un gesto increíble. Doctor, el tiempo apremia, hablamos del tiempo, pero la próxima vez no me vengas media hora, vamos a hablar nosotros muchísimo, aprendemos con vos, da gusto conversar con vos, da gusto hablar nuestro idioma. A mí me encanta, me apasiona el guaraní, inclusive yo tengo verso en guaraní, doctor. Bueno, un tema. Tengo verso en guaraní, tengo también canciones, esa mezcolanza tipo Emiliano que había hecho el Yopará. Sí. Doctor, antes que nos vayamos, te está terminando el programa, te pregunto, Ateneo de la Lengua, Cultura Guaraní, ¿qué programa tiene para la gente que está escuchando ahora? Primero que nada, no existen las casualidades. Acá hay una causa y agradezco tanto la invitación que me hicieron para estar con ustedes acá. La Ateneo cumple 40 años ahora. Ya estamos celebrando los 40 años. Increíble, no estaba previsto. Y yo particularmente cumplo 50 años con el guaraní, ¿verdad? Entonces juntamos los dos, estamos celebrando este año. Y el Ateneo es una institución que tiene rango universitario. Rango reconocida universitario, por la ley 2574, hace lo que se llama un curso básico que dura un año. Después de ese curso básico, si la gente quiere aprender más, estudia 3 años más y hace una licenciatura en lengua guaraní, también una licenciatura en antropología cultural guaraní paraguaya. Luego, post licenciatura, está una maestría en lengua guaraní de 2 años y después de los 2 años otra vez una postmaestría que es un doctorado en lengua guaraní. Que todo eso tenemos hoy para nuestra satisfacción acá en el Paraguay. Qué orgullo para nuestro idioma contar con un centro universitario, una institución universitaria que pueda estar dando esa cátedra y para que la gente realmente le lleve al nivel, la connotación que merece el guaraní. Y lo interesante también es que estamos en 100 distritos de todo el Paraguay. Para nosotros es un orgullo y sobre todo también destacar que estos 40 años se han desarrollado por una estrategia de autogestión. El Ateneo nunca recibió un guaraní del Estado paraguayo ni ninguna organización internacional. Felicitaciones, doctor. Y eso es lo que nos pone más orgullosos. Totalmente. Doctor, la promesa es que en breve venimos. Con mucho gusto. En breve venimos otra vez. Doctor, entonces voy a decirle, ya yo ya llegué, ya yo llegué. A Peña, esta Tacuarembó y tu Saingú, mi amba, epa, mi anda, ¿entendéis? Pero me suena muy a guaraní. Guaraní Baitejna. Doctor, un teléfono para que la gente pueda saber más y poder registrarse con ustedes. Sí, 021-520-276.
021-520-276 Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, o directamente pueden ingresar a la página del Ateneo escribiendo Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y van a acceder directamente al Y tienen sitio. redes sociales también. En Todas las redes. estamos, TikTok. con ese nombre. TikTok también. También. Ah, ¿Y me meteo? TikTok de Play Guaraní, me da la palabra TikTok de Play Guaraní. Tiki-toki. Bueno, doctor David Galeano, qué gusto, qué placer contar con una eminencia cultural aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. A Y usted. será hasta cualquier momento, doctor. Infinitamente agradecido. Con esto nos vamos, Vanessa. Así es. Qué lujo hablar con el doctor, ¿eh? Sí. Siempre la amabilidad. Hay que tiene. tereílo, así en guaraní, yo ya Vos quiero hablas decir- bien guaraní, ¿eh? Me Sí, gusta. añejualo, guaraní. Bueno, perfecto. Gracias, Jennifer. Y gracias, David. A toda la gente que continúa, por supuesto, tengan un feliz resto de domingo. Acuérdense, hasta las 12 de la noche tienen tiempo para cambiar la historia. Vayan a visitar a aquel ser querido que hace rato no lo visitan. Aquel rencor que te deja caminar, que no te deja caminar bien. Soltalo y anda a pedir perdón, por favor, porque eso te va a hacer sentir victorioso totalmente, ¿eh? Que Dios te bendiga ricamente. AMP, Actitud Mental Positiva. Y hasta el próximo martes, Dios mediante. Hasta el próximo domingo, por nuestra parte, por supuesto, ¿eh? Así es. Dios te bendiga, chao. Hasta aquí